tiempo de que el país pueda pasar a otra cosa, ahora que no se reveló nada sobre mí, excepto que fue una conspiración contra mí, literalmente de Epstein y otros. Pero creo que ya es momento de que el país tal vez se enfoque en otra cosa. ¿Pero qué le diría entonces a las víctimas que Como no la obtuvieron salud. justicia, señor presidente? Algo que le importe a la gente, ¿sabes? ¿Qué dijiste, CNN? Eres ¿qué la le peor diría a las periodista. víctimas que es lo Nadie que ve importa? CNN. No tiene audiencia por culpa de gente como tú, ¿sabes? Miren, ella es una mujer joven. No creo haberte visto sonreír jamás. Te conozco desde hace 10 años. No creo haberte visto sonreír. ¿Sabes la razón? ¿Sabes por qué no estás sonriendo? Porque no estás diciendo la verdad. Y son una organización muy deshonesta. Y deberían avergonzarse de ti misma. De acuerdo, Entonces, presidente, adelante. mencionó usted. Explotó Donald Trump frente a las cámaras. En la mismísima oficina Oval pasó esto. El presidente de los Estados Unidos perdiendo el control como pocas veces se ha visto. ¿Cuál fue la razón? Pues la reportera de CNN, Caitlin Collins, que le insistió en un punto que a cualquier otro político le hubiera obligado a dar la cara. Digo, era una pregunta, nada más. No fue grosera, no dijo nada descortés. ¿Qué le diría, señor presidente, a las víctimas que se quedaron esperando justicia si usted dice que ya no hay que volver a hablar del caso Epstein, que ya hay que moverse a otras cosas? ¿Qué le diría a todas esas víctimas que siguen sin tener justicia si usted dice que ya no hay que hablar de eso? ¿Y qué hace Trump? Cambia de tema, comienza a atacar, la insulta, le dice eres una mujer joven y muy deshonesta, nunca sonríes, como si lo que importara fuera una sonrisa, verse bonita. Para Trump todo se resume en esto. Eso se trata de la verdad, se trata de justicia. A nosotros no nos interesa si la reportera de CNN ríe o no sonríe, nos interesa la verdad y la información. Y le dice que debería de avergonzarse de sí misma, que es una vergüenza. Ese es su argumento. Pero la verdad, pues es que su nombre aparece 38,000 veces, el nombre del presidente de los Estados Unidos aparece 38,000 veces en los archivos Epstein. De los que salieron apenas el viernes, 38,000 veces. Y él dice que hay que moverse a hablar de otra cosa porque él ni siquiera es mencionado ahí. Y eso apenas es la primera tanda de documentos. Recordemos que su Departamento de Justicia todavía sigue ocultando 3 millones de archivos más. Así que cuando una reportera le pregunta esto y Trump hace lo que mejor sabe hacer cuando se siente arrinconado, que es atacar, sobajar, insultar, victimizarse y luego pues termina saltando con un comentario misógino de esos que le encantan, ¿no? Que la reportera es una mujer joven y su obligación prácticamente es verse bonita, sonreír. Porque para eso son las mujeres para Trump. Porque claro, cuando te enfrentan con posibles vínculos a una red internacional de trata y de menores, pues lo más lógico es que él se salga por la tangente, que se burle de la periodista en cadena nacional, y fue simplemente, por decirlo menos, grotesco. Lo peor es que apenas estamos comenzando. Y peor es que esos 38,000 registros son apenas una parte. Se liberaron solamente 3 millones de documentos y aún quedan otros 3 millones más. Imagínense que en estos momentos no salen porque están siendo bloqueados por el Departamento de Justicia. Imagínense qué es lo que están tapando, a cuánta gente están protegiendo y por qué el gobierno de Trump tiene tanto interés en obstaculizar esos otros 3 millones que ocultan y ya no quiere que se vuelva a hablar de esto. Ya, carpetazo, ya olvídense de eso, movámonos a otros temas, hablemos de la salud. Ahora sí le interesa hablar de la salud, ¿no? El presidente que le recorta fondos a la salud, ahora quiere hablar de la salud. A lo que lo orillan los archivos Epstein, ¿no? Repitiendo que ese no es un problema de él, es un problema de los demócratas, que él ya fue exonerado. ¿Exonerado por quién? No fue exonerado. De hecho, los archivos liberados son tan brutales
que en otros países, en cualquier democracia, ya hubieran rodado cabezas. Es increíble, amigos, que se soltaron 3 millones de documentos plagados de acusaciones y evidencias y desde el viernes a hoy no hay un solo arresto en los Estados Unidos. No hay un solo responsable de esos siendo investigado. Todo queda en un escándalo de los periódicos y ya. Increíble, ¿no? Se acaba de nombrar el viernes pasado a una red de trata de menores en donde sale el nombre del presidente de los Estados Unidos 38,000 veces y el nombre de muchísima gente más. Y nadie está arrestado. No hay un solo arresto. No hay un solo citatorio. En Reino Unido, por ejemplo, Lord Peter Mandelson, el ex embajador británico en Estados Unidos, tuvo que renunciar a sus títulos. Renunció a sus cargos y a toda su vida pública, pues porque salen los archivos. ¿Y qué hace Trump cuando le recuerdan eso? Pues se encoge de hombros y dijo, qué lástima, literal. Ni una pizca de responsabilidad, ni un atisbo de decencia. Como si no le importara estar rodeado de nombres que aparecen una y otra vez en esa lista de Epstein. Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, incluso Elon Musk, todos están ahí. Todo el círculo más cercano de Trump está nombrado, hasta su esposa. Entre las páginas que están manchadas de uno de los escándalos más siniestros del siglo, ahí están todos sus amigos. Yo creo que no hay nadie a quien Trump no conozca de esos archivos. Y con quien en algún punto él se haya frecuentado, reunido o visto. Pero Trump prefiere fingir que no pasa nada. Si fuera importante, dice él, estaría en todos los titulares. Pues claro que están todos los titulares. Donde no está, a lo mejor es en Fox News y en la prensa chayotera, que a él le gusta leer. Como no puede controlar este escándalo, pues entonces agrede. La misma conferencia que ustedes vieron en el principio, que se volvió de verdad surreal. Porque después de eso le preguntaron a Trump otras cosas incómodas y él sale por la tangente una y otra vez. Cuando se sintió arrinconado se volvió sumamente violento, grosero. Imagínense. Son ataques que ahí están con más fuerza, pero Trump insiste en que él cumplió de domingo a domingo. O sea, reconoce Trump que de alguna manera el escándalo está. Me hubiera gustado que él dijera qué tiene que decir sobre las acusaciones de las víctimas. Dice el Departamento de Justicia que estas que están ustedes viendo son acusaciones no corroboradas. Bueno, me gustaría corroborarlo. Que le pregunten al presidente qué piensa de esas acusaciones que hicieron, en donde dicen que él le hacía eso a las niñas. ¿Qué tiene que decir? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Conoció a las personas que hacen esas acusaciones? ¿Estaba enterado de que lo acusaban de eso? No siente que tiene la obligación de salir. Miren, no solamente a contestar, porque ahí se involucra a sus hijos. Si esto es falso, ¿por qué no los demanda por difamación? Demanda por difamación a todo el que habla de él, por ejemplo, que hace un chiste, un comentario. ¿Por qué no hace una contrademanda por esto? ¿Por qué no hay una mención pública? Simplemente se indigna y dice que hay que pasar a otra cosa, que hay que movernos a lo que sigue, que esto no es importante de platicar. ¿No hiere su ego? Porque si algo nos queda claro es que Trump es un tipo sumamente ególatra y este tipo de acusaciones gravísimas, ¿no quiere él una explicación como nosotros la queremos? Como si estuviera de alguna forma pues evaluando el comportamiento de ver hasta dónde llega esto, hasta dónde estira esta situación, ¿no? Y simplemente pues lo que dice es que ya, para él la justicia se cumplió. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿verdad? Porque, repito, no hay un solo detenido. Pero él dice que ya es momento de seguir a otra cosa, a lo que sigue. Y sigue cargando, por cierto, con las próximas elecciones, sigue amedrentando a los estados demócratas, a la oposición,
Y también sigue amedrentando a los estados republicanos que ya no van a votar por él. O sea, prácticamente a todo Estados Unidos. Y Trump lo que quiere, por supuesto, es tener el control absoluto sobre las elecciones. Ni siquiera lo oculta, ¿eh? Pero hay más, fíjense, en medio de este colapso de credibilidad, en esa misma conferencia Trump quiso desviar la atención hacia su esposa. Mala idea, ¿eh? Salió a hablar de Melania en un muy mal momento. Dijo, Melania es una estrella de cine. ¡Ah, Chihuahua! Ahora resulta que Melania se nos convirtió en una estrella de cine. La presentó como la gran promotora de un programa para jóvenes. Y de repente todo era felicidad. Niños rescatados, aplausos, una primera dama de película, ¿no? Como si unas palabras bonitas pudieran borrar el hecho de que su administración ha ocultado datos que podrían ayudar a esclarecer crímenes atroces. Como si hablar de Melania fuera suficiente para desviar la atención del horror contenido en esos archivos en donde su nombre aparece 38,000 veces. Y luego aparece Kash Patel, una de las figuras más polémicas de la administración Trump, director del FBI, para decir ante las cámaras que él sigue 100% convencido de que Epstein se suicidó en su celda. ¿Por qué tiene que salir a decirlo? O sea, después de leer miles de páginas con testimonios, con pruebas, con nombres, con fechas, este tipo aún sostiene que todo fue normal. Se desvivió solito, se quebró la nuca solo. Imagínense cómo hace eso. ¿No? Es imposible. Para acabar pronto, yo ni siquiera creo que esté muerto. Un tipo con tanta información capaz de hundir a medio gabinete de los Estados Unidos, ¿ustedes creen que fue tan tonto como para no dejar copias que le salvaran su pellejo y decir, si algo me pasa, esto se publica y todos se hunden, y si yo me hundo, todos se van al carajo? Curiosamente, el señor se murió y hubo control de daños, no salieron copias. Era una buena alma al final del día, ¿no? Dijo, bueno, me voy yo solito. Sé que tengo para que todos se hundan, pero yo me voy solo. Y el director del FBI ahora va más lejos. Se desvivió. Y cuando le preguntan si se arrepiente de cómo se han manejado los documentos, pues el director flamante del FBI de la administración Trump se ríe y dice que hicieron todo lo que pudieron de forma legal y transparente. Legal y transparente, estamos hablando de millones de archivos censurados, con víctimas que siguen sin ser escuchadas, con acusaciones terribles que siguen sin ser corroboradas ni investigadas, con páginas completas tachadas en negro. Eso no es transparencia, eso es encubrimiento. Estamos hablando de una red de abuso de las más infames que ha tenido el mundo, no Estados Unidos, el mundo. Es una red que, según los documentos filtrados, ahí aparece el presidente de los Estados Unidos una y otra vez. Cuando les digo que aparece 38,000 veces, me refiero a registros de vuelos, llamadas, reuniones, relaciones con personajes, acusaciones en su contra. Son documentos que ahí están. Y aún así, Trump insiste en negarlo todo, en atacar a la prensa, en irse sobre la joven reportera, en fingir que el problema es del otro bando. Él resume esto en una situación entre demócratas y republicanos, en donde los republicanos son santos y los demócratas son diablos. Aquí no hay ni santos ni diablos. Aquí lo que tiene que haber es justicia. Y no le está funcionando su estrategia, porque ahora hay nombres, hay pruebas y hay sobre todo víctimas que se están atreviendo a hablar, que están viendo cómo en otros países implicados, pues hay renuncias. Y en Estados Unidos, el mismo presidente sigue burlándose incluso de las víctimas en su cara al decir que esto no es importante, que ya no hay que hablar de eso, que hay cosas realmente más importantes de qué hablar. No de la justicia. La diferencia, pues, es que ahora todo está grabado. Cada insulto, cada evasión, cada mentira, cada vez que él carga contra la prensa como ayer, y eso no se borra tan fácilmente. Esa es la realidad del por qué Donald Trump estalló ayer en la oficina Oval. No porque lo haya calumniado, porque la pregunta no era calumniosa. Es porque por primera vez en muchísimo tiempo la verdad está saliendo a la luz. ¿Y saben qué? Esa verdad ahora lo está alcanzando.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.